Hola, camaradas entropianos, sean bienvenidos de nuevo a Entropia Helper, una serie de videos que espero podrá ayudarles a jugar este maravilloso juego de la manera más económica posible. El video de hoy estará orientado a todos los eh, jugadores novatos que recién entraron a Entropia Universe y se encuentran a la búsqueda de un mentor que les pueda guiar. Por cierto, este es el último video que voy a hacer con los gráficos viejos, previos al último update que mejora los shaders. Pero primero, empecemos por aclarar lo que es el periodo de mentoría en Entropia Universe. Debido a que este juego posee una curva de aprendizaje a veces apabullante, Mindark estableció el sistema de mentoría, en el cual dos jugadores, uno novato y el otro experimentado, se entablan en una prolongada relación de maestro-alumno. ¿Cuán larga es esta relación? Bueno, depende de muchos factores, como cuán eficiente es el mentor, si se encuentra conectado, si sabe explicarse bien. Y lamentable, este es el factor más importante, la determinación del discípulo. Muchos comienzan, pocos terminan, porque es un periodo muy frustrante, pero con grandes recompensas al final, que les voy a explicar luego. He visto a veces que este periodo dura entre 2 semanas hasta inclusive varios meses debido a esos factores. Aunque he visto casos de gente que ya ha hecho la mentoría en 2 o 3 días, especialmente con el nuevo sistema de misiones relacionado con el códex. La idea central es que el jugador experimentado colabore compartiendo su conocimiento de las mecánicas del juego con el novato, ayudándolo a progresar, explicándole cómo hacer cosas como cazar, minar o explorar, dónde encontrar ciertos monstruos en particular, a qué lugar ir para conseguir misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la mayoría de los mentores tienden a especializarse en un área particular, ya sea minando, cazando o fabricando objetos. Lo que a veces puede ser un problema, porque a veces demasiada especialización en un área genera grandes deficiencias en la información en las otras. Y es que el progreso del alumno se basa en 3 skills fundamentales. Anatomía, que se incrementa cazando. Geología, que se aumenta minando. E ingeniería, que se gana fabricando objetos. Si estás cazando, verás que de vez en cuando te salen unos punticos de anatomía al disparar a monstruos. Estos cuentan para desarrollo, tu desarrollo como un discípulo. Y esta es otra de las partes importantes. O, por ejemplo, si fabricas un objeto, consigues puntos de ingeniería. Y esto es lo importante. Eh, Debes empezar el periodo de discípulo lo más pronto posible y encontrar un mentor rápido, apenas entres al juego. Porque obtener estos puntos es progresivamente más y más difícil. Es, alguien dijo por ahí que es casi exponencial en el desarrollo. Por ejemplo, consigues 10 puntos de anatomía matando 5 monstruos y subes de nivel, pero los mismos 5 monstruos en el próximo nivel de anatomía van a ser mucho más difíciles de conseguir. Y esto es la razón por la cual debes empezar lo más temprano y conseguir un mentor apenas entres en el juego. Yo, ya que hablé de especializaciones, yo, por ejemplo, me especializo en cacería. Con los años encontré una serie de misiones que enfatizan el rápido desarrollo de anatomía en especial.
debido a que cazar es la forma más rápida de graduarte. Ahora, ¿qué se gana con la mentoría? Bueno, aparte de la experiencia y aprender a cómo jugar el juego, hay grandes beneficios al final del periodo de mentoría. Los que se embarcan en ser discípulos y completar el proceso completamente, obtienen, bueno, primero, esta estupenda armadura, una estupenda mosca adjusted que estoy mostrando ahora. Claro está, si te gradúas, hay opciones para qué armadura vas a obtener dependiendo del planeta en que te gradúes. Si te gradúas en Calypso, obtienes la Pixie. Si te gradúas en Arcadia, obtienes la Mosca. Hay otros planetas que parece ser tienen también diferentes armaduras, creo que Siren y Roctropia, pero como no me gradué allí, eso no importa mucho. Lo ideal es, si te conviertes en mi discípulo, empiezas en Calypso, terminas todas las misiones de novato de aquí. Y entonces cuando por fin estás listo, te irías a Arcadia. Terminas las misiones de novato de allá. Y entonces obtienes tu armadura al graduarte. Esta mosca. Y ahora, con la añadidura también obtienes un vehículo nuevo. Y varios bonos extras. Y ahora, esta es mi oferta como maestro si deseas convertirte en mi discípulo en Entropia. Primero, te ayudaré con el Gauntlet en Campo Ícaro, si aún no lo has hecho. Luego, de que hayas obtenido los beneficios del Gauntlet, que es en la primera etapa es un vivo 10 y en la segunda etapa son 10 pets en municiones. Luego te llevaré a una serie de misiones que te darán muchos puntos de anatomía y bastante balas para continuar jugando. Y así tus pets te rindan. Ahora, llegará un punto en que gastarás las balas, no tendrás más plata. Pero si estás acumulando el Animal Oil, bueno, te lo puedo comprar con un ligero sobreprecio. Ahora, mm, tal vez pueda comprarte algunas otras cosas em, como extractores o como los huesos de la misión, pero más o menos así podrás tener algo de plata para seguir jugando y terminar tu aprendizaje. Ahora, acerca de comprar sudor, supongo que podría hacerlo, pero realmente no puedo pagar más de medio PET por cada 1000 unidades de sudor. Sé que suena a salario de miseria, pero el mercado del sudor está definitivamente a la baja. Si te compro el sudor a un PET, ¿a quién se lo vendo? Em, Preferiría no meter dinero en algo que muy difícilmente voy a ser capaz de recuperar, ya que no conozco otro jugador a quien venderlo. Así que si te estoy comprándote los medios PEDs, sería más bien como un favor. Ahora, ¿qué hay acerca de la minería y el crafteo? Bueno, te puedo dar algunos consejos básicos. Y te puedo prestarte unos planos con una mejor capacidad de éxito para fabricar un objeto, inclusive vendiéndote la materia prima para fabricar un par de objetos ah, al costo. Claro, yo te presto los planos, te vendo los materiales, tú haces tu crafteo para ganar el logro que te dice que
practicaste fabricar un objeto en el juego mientras estabas bajo mi tutoría. Y me vas a devolver el mismo plano y si quieres, te compro mm, el objeto generado y los misceláneos que el proceso haya generado. Ahora, vamos a terminar ya resumiendo este video. Ahora, ¿qué gano yo como un mentor? Pues no mucho en términos económicos. El proceso de mentoría promete una recompensa al azar para el jugador experimentado, que por lo general tiene poco valor. Como ejemplo, he ganado varios de estos guantes de armadura para cazador, edición mentor, que no valen más de 4 pets, 5 a lo mucho si los vendo a otro jugador que esté interesado en comprarlos. Y créanme, no hay mucha gente que esté interesados en comprarlos. Pero mi verdadera ganancia está, claro, en que un jugador novato que aprenda a jugar en Tropia Universe, superando esta terrible curva de aprendizaje, sin frustraciones excesivas, es mucho más probable que se quede en Entropia. Y ese es mi verdadero objetivo. Mi énfasis en que te quedes en el juego, no te quedes a mitad de camino y echando pestes por el juego porque, oh, no gané 1 millón de pets al matar una cucaracha. Lo que quiero es que te quedes, ayudando a incrementar la base de jugadores activos, que al final es bueno para el juego, ya que fortalecerán la economía en general del juego. Bueno, no me queda mucho más que decir. Eh, si ustedes están realmente interesados en convertirse en mis alumnos en el juego, bueno, cuando entren al juego, y preferiblemente lo más temprano posible, búsquenme en el registro de mentores, haciendo right click en en tu barra de salud y haciendo clic en el menú de sistema, y ahí te saldrá el registro de mentores, Mentor Register. Me puedes buscar como Malakbar o Diosa Malakbar y hacer una solicitud de ser mi discípulo o mandarme un mensaje a través del juego y nos arreglamos. Y te prometo que te enseñaré lo mejor posible. Bueno, sin más que decir, les recuerdo lo mismo de siempre. Suscríbanse al canal, hagan clic a la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima.